es... Fue una de las coincidencias más extrañas en la historia de la televisión. En 1975, Elizabeth Montgomery sorprendió al público cuando salió de su papel alegre en Hechizada y entró en la inquietante historia de Lizzie Borden. Los espectadores la conocían como la encantadora bruja Samantha Stevens. Sin embargo, de repente estaba interpretando a una mujer vinculada para siempre a uno de los misterios más oscuros del siglo XIX. Lo que nadie se dio cuenta, ni Montgomery, ni los productores, ni siquiera los críticos, fue que no solo estaba interpretando un papel. Décadas más tarde, los genealogistas descubrieron que Elizabeth Montgomery y Lizzie Borden eran parientes consanguíneos conectadas a través de un ancestro compartido en la Massachusetts colonial. Montgomery se fue a la tumba sin saber nunca el inquietante vínculo. ¿Cómo pudo una de las estrellas más queridas de Estados Unidos terminar encarnando así a la figura más infame de su propia familia? Cuando Elizabeth Montgomery aceptó el papel de Lizzie Borden, se estaba alejando mucho del mundo seguro de la comedia televisiva que había definido su carrera. Durante casi una década, fue amada como Samantha Stevens en Hechizada, la juguetona bruja cuyo movimiento de nariz se convirtió en una marca cultural. Estados Unidos la veía como encantadora, glamurosa e infinitamente agradable. Pero la propia Montgomery temía estar atrapada, destinada a ser recordada por solo una parte. Quería demostrar que era capaz de algo más oscuro, más exigente e inolvidable. Esa oportunidad llegó en 1975 cuando ABC le ofreció el papel principal en la leyenda de Lizzie Borden. Era un marcado contraste con la colorida fantasía suburbana de Hechizada. La película era sombría, inquietante, y estaba arraigada en uno de los misterios sin resolver más infames de la historia estadounidense. Montgomery aceptó el desafío. En lugar de humor brillante, ofreció una moderación glacial. En lugar de calidez, proyectó una ambigüedad que mantuvo a los espectadores adivinando. La transformación fue tan completa que los críticos la aclamaron como la actuación de su carrera, otorgándole una nominación al Emmy. La película en sí misma conllevaba su propia capa de controversia. Los espectadores estadounidenses vieron una versión de Red moderada, pero circularon informes de un corte internacional más explícito, que mostraba posibilidades aún más oscuras de lo que sucedió en esa casa de Fall River en 1892. Para el público, fue un shock ver a una estrella una vez asociada con la comedia ligera, entrando en un papel ligado a la sospecha y la violencia. Para Montgomery, fue el gran avance que anhelaba, una forma de liberarse del hechizo del encasillamiento. Sin embargo, había algo aún más extraño que su transformación. Décadas más tarde, los investigadores revelaron que Montgomery y Lizzie Borden eran parientes lejanos conectadas a través de un ancestro compartido en la Massachusetts colonial. Ella nunca lo supo mientras filmaba. Para millones de espectadores, era simplemente una actriz desapareciendo en el personaje. Pero, en verdad, había entrado en la sombra de su propia historia familiar, sin darse cuenta. Antes de que podamos comprender por qué esta coincidencia continúa fascinando, necesitamos revisar el caso en sí. Los impactantes eventos que hicieron de Lizzie Borden un nombre familiar. En la mañana del 4 de agosto de 1892, la tranquila ciudad industrial de Fall River, Massachusetts, se convirtió en el escenario de uno de los misterios más notorios de la historia estadounidense. Dentro de una modesta casa en Second Street, Andrew Borden y su esposa, Abby,
fueron descubiertos muertos en circunstancias brutales. La sospecha recayó rápidamente en la hija de Andrew, Lizzie, de 32 años. La evidencia era preocupante, pero lejos de ser concluyente. Lizzie dio declaraciones cambiantes sobre su paradero esa mañana, a veces afirmando que había estado en el granero, otras veces diciendo que estaba planchando. Los vecinos testificaron que las relaciones dentro de la casa de los Bordon habían sido tensas durante años. Una sirvienta recordó las tensiones entre Lizzie y su madrastra, describiendo un hogar lleno de resentimiento. Lo que realmente encendió la investigación, sin embargo, fue la historia de que Lizzie había quemado un vestido poco después de los asesinatos. Algunos dijeron que estaba manchado de pintura. Otros susurraron que contenía algo más incriminatorio. A pesar de estas sospechas, el juicio que siguió conmocionó a la nación. Los fiscales lucharon por probar su caso, careciendo de cualquier evidencia física que vinculara a Lizzie directamente con el crimen. El hacha presentada como el arma probable no tenía sangre. Los testigos se contradijeron entre sí. La opinión pública osciló entre la indignación y la simpatía, y muchos no podían imaginar que una mujer de Nueva Inglaterra, bien educada, cometiera tal crimen. Cuando se anunció el veredicto, Lizzie fue absuelta, salió libre, pero la sombra de la sospecha nunca se disipó. La rima que los niños cantaron durante generaciones. Lizzie Bordon tomó un hacha, le dio a su madre 40 golpes. Nunca fue un hecho. Era folclore nacido de la fascinación, con un caso que los tribunales dejaron sin resolver. Hasta el día de hoy, nadie ha sido definitivamente probado culpable. El misterio de Bordon sigue siendo una herida abierta en la historia criminal estadounidense. Un rompecabezas que se ha resistido a todos los intentos de cierre. Y, sin embargo, lo que Elizabeth Montgomery trajo a la pantalla en 1975 no fue un simple recuento de esta historia grisly. Logró humanizar a Lizzie de una manera que difuminó la línea entre la inocencia y la culpabilidad, dejando al público luchando con la misma incertidumbre que atormentaba al jurado. Pero el mayor giro aún estaba oculto. Montgomery no solo estaba interpretando a una mujer infame de la historia, estaba, sin saberlo, retratando a su propia pariente consanguínea. Durante décadas, la actuación de Elizabeth Montgomery como Lizzie Bordon fue recordada como uno de los cambios más audaces en la historia de la televisión. Pero no fue hasta años después de su muerte en 1995 que surgió un detalle asombroso. Ella y Lizzie Bordon no solo estaban vinculadas por un papel, sino por sangre. El descubrimiento provino de la genealogista Rhonda McClure, quien se especializó en rastrear los árboles genealógicos de figuras públicas conocidas. A principios de la década de 2000, mientras investigaba el linaje de Montgomery, McClure descubrió una conexión sorprendente. Tanto Montgomery como Lizzie Bordon descendían de un hombre llamado John Luther, que vivió en Massachusetts en el siglo XVII. El vínculo las convirtió en primas sextas en algún grado. En otras palabras, separadas por muchas generaciones, eran miembros de la misma familia extendida. Esto no era especulación. McClure documentó el árbol genealógico y publicó el hallazgo, y el detalle se difundió rápidamente entre aquellos fascinados por el caso Bordon. La revelación arrojó la elección de Montgomery en la leyenda de Lizzie Bordon bajo una luz completamente nueva. Si alguien lo hubiera sabido en ese momento, las campañas promocionales se habrían inclinado fuertemente hacia la inquietante coincidencia. Pero la propia Montgomery nunca lo supo. Ella tomó el papel para desafiarse a sí misma como actriz, sin darse cuenta de que la historia featatis
había escrito silenciosamente un giro más profundo. Los fanáticos e historiadores a menudo se preguntan cómo podría haber reaccionado ante la noticia. Le habría inquietado saber que estaba interpretando a una prima lejana acusada de uno de los crímenes más infames de la historia estadounidense. ¿O lo habría aceptado, viéndolo como una confirmación de que el papel había estado destinado a ella desde el principio? No podemos saberlo. Lo que sí sabemos es que el descubrimiento añadió un peso misterioso a una actuación ya empapada en misterio. Y, sin embargo, la forma en que Montgomery interpretó a Lizzie Borden no se trataba simplemente de lazos familiares. Se trataba de oficio. Las decisiones que tomó frente a la cámara convirtieron una figura histórica en un rompecabezas vivo y palpitante para el público. Para entender por qué su interpretación tocó una fibra sensible, necesitamos ver cómo creó un personaje que era a la vez comprensivo y escalofriante, a veces en la misma escena. Elizabeth Montgomery sabía que ponerse en la piel de Lizzie Borden significaba desmantelar todo lo que el público pensaba que sabía sobre ella. Durante casi una década, había sido el epítome del encanto y la alegría como Samantha Stevens, la bruja suburbana que trajo magia al horario estelar. Pero, en la leyenda de Lizzie Borden, se despojó de la calidez y se inclinó hacia algo mucho más inquietante. Los espectadores que esperaban una sonrisa familiar se encontraron con silencio, expresiones controladas y una reserva glacial que los dejaba adivinando lo que había debajo de la superficie. El genio de su actuación fue la ambigüedad. Montgomery se resistió a las respuestas fáciles. Nunca interpretó a Lizzie como claramente culpable o claramente inocente. En cambio, se cernía en las sombras entre los dos, obligando al público a cuestionar cada mirada, cada pausa y cada destello de emoción. Los críticos la llamaron una de sus actuaciones más complejas porque invitó a los espectadores a la incertidumbre que definió el caso real. Así como el jurado había luchado con la duda en 1893, el público ahora sentía el mismo peso de la indecisión. Hubo momentos en la película que superaron los límites de la televisión en red. Una escena en la que se muestra que a Lizzie, desnudándose antes de lo que pudo haber sido un asesinato, era diferente a todo lo que Montgomery había hecho antes en la pantalla. Mientras que las transmisiones estadounidenses mantuvieron las imágenes sugerentes, las versiones internacionales, según los informes, incluían secuencias más explícitas, lo que aumentaba la sensación de inquietud. Para los fanáticos que habían crecido viendo a Samantha mover la nariz para resolver problemas, estas escenas fueron casi impactantes. Pero ese era el punto. Montgomery quería demostrar que podía dominar un género completamente diferente, y lo logró. El impacto de su trabajo se extendió más allá de la pantalla. Hoy, uno de los vestidos que usó en la producción se exhibe en el Lizzie Borden House Museum en Fall River, vinculando su actuación con el mismo sitio del crimen. Los visitantes pueden verlo de cerca, un recordatorio físico de la forma en que el arte y la historia se entrelazaron a través del papel de Montgomery. Su interpretación replanteó a Lizzie, no como una villana o víctima unidimensional, sino como una mujer atrapada en un laberinto de sospechas, tensión de clase y preguntas sin resolver. Y esa elección hizo que la actuación fuera temporal. Pero lo que realmente mantiene viva la historia no es solo una película de televisión. Es el hecho de que la Casa Real, el escenario de todo, todavía se mantiene en pie hoy en día, atrayendo a multitudes que quieren caminar donde se desarrolló la historia.
más de un siglo después de los eventos de 1892, la historia de Lizzie Borden no se limita a libros o pantallas de televisión. Vive dentro de una casa en Second Street, en Fall River, Massachusetts, el mismo lugar donde Andrew y Abby Borden encontraron su fin. Durante décadas, la casa ha atraído a visitantes de todo el mundo, ansiosos por estar dentro de las habitaciones donde se desarrolló uno de los misterios más desconcertantes de Estados Unidos. Es parte museo, parte bed and breakfast y totalmente un negocio construido sobre la curiosidad. Los huéspedes pueden recorrer la propiedad durante el día o, para los más atrevidos, pasar la noche en las habitaciones que una vez pertenecieron a Lizzie y su familia. El sitio se ha convertido en un imán para la especulación. Algunos visitantes vienen a examinar artefactos históricos como los muebles, las fotografías de la escena del crimen o incluso el vestido que Elizabeth Montgomery usó durante la película de televisión de 1975, que ahora se exhibe como parte de la colección. Otros vienen persiguiendo un tipo diferente de historia. Los persistentes rumores de que la casa está encantada. Los guías locales se apresuran a compartir historias de ruidos inexplicables, luces parpadeantes o la inquietante sensación de ser observado. Ya sea que uno crea o no en tales cosas, la reputación fantasmal se ha vuelto inseparable de la identidad de la casa, lo que se suma a la mística que la mantiene en los titulares. En 2021, la propiedad se vendió por casi 2 millones a nuevos propietarios, que prometieron continuar su legado como museo y destino turístico. Desde entonces ha ampliado la programación, organizando eventos especiales en el aniversario del crimen, recorridos de temporada e incluso noches temáticas que atraen tanto a los entusiastas del crimen real como a los buscadores de emociones casuales. El lado comercial de la historia de Borden no muestra signos de desaceleración. De hecho, la competencia entre los negocios temáticos de Lizzie en Fall River ha llevado a demandas y batallas por marcas registradas, lo que demuestra que, más de un siglo después, el nombre de Borden sigue siendo valioso y aún se disputa. Todo esto asegura que la leyenda de Lizzie Borden no esté congelada en el pasado. Sigue siendo parte de la cultura popular estadounidense, renovada cada vez que un nuevo visitante se registra, cada vez que una historia de fantasmas llega a los titulares o cada vez que una nueva adaptación llega a las pantallas. Y ahí es donde la actuación de Elizabeth Montgomery vuelve a ser el centro de atención. Porque así como The House mantiene vivo el misterio, Hollywood sigue reinventando a Lizzie Borden para las nuevas generaciones. Si el caso Borden fuera solo un archivo desvanecido del siglo XIX, el interés podría haber como muerto. Hace mucho tiempo, pero cada generación parece decidida a volver a contarlo, remodelando a Lizzie en cualquier símbolo que requiera el momento. La actuación de Elizabeth Montgomery en 1975 fue la primera en hacerla completamente humana en la pantalla. Desde entonces, los cineastas y showrunners han regresado a Fall River una y otra vez, cada versión agregando su propio giro. En el siglo XXI, una ola de nuevas adaptaciones ha mantenido viva la historia. Christina Ricci protagonizó una película de televisión por cable y una serie limitada que retrataba a Lizzie con una mezcla de fragilidad y amenaza. Las películas independientes se han inclinado hacia el ángulo de terror, transformando el caso en un drama gótico. Y ahora, uno de los nombres más importantes en streaming ha vuelto a poner a Lizzie en el centro de atención.
Netflix confirmó que la cuarta temporada de la antología de monstruos de Ryan Murphy se centrará en Lizzie Borden, con la actriz Ella Batty asumiendo el papel. Es la señal más clara hasta ahora de que la fascinación que Montgomery reavivó en la televisión hace casi 50 años no ha disminuido. Solo ha crecido. Cada recuento da forma a la opinión pública. Algunos representan a Lizzie como una mujer agraviada atrapada en un hogar patriarcal rígido. Otros la retratan como una mente maestra fría que se escapó por las grietas del sistema de justicia. Lo que permanece constante es la incertidumbre. Debido a que ningún tribunal la declaró culpable, los escritores y directores tienen la libertad de pintarla como quieran. El resultado es un personaje que puede ser reinterpretado infinitamente, desde heroína trágica hasta villana escalofriante. El hecho de que sigan surgiendo nuevos proyectos habla de lo profundamente que está tejida la historia en la mitología estadounidense. La gente todavía debate la evidencia, discute teorías en línea y acude en masa a los teatros o plataformas de transmisión para ver la historia contada una vez más. Y cuando se reveló la conexión genealógica de Elizabeth Montgomery, le dio a esos recuentos una capa más profunda. No era solo que interpretara a Lizzie de manera convincente, era que llevaba un rastro del mismo linaje, vinculando sin saberlo la fantasía de Hollywood con la historia colonial. Pero esa coincidencia también plantea una pregunta más profunda, una que persiste mucho después de que terminan los créditos. ¿Por qué el descubrimiento de un lazo familiar hace que la historia se sienta aún más extraña, incluso más inevitable de lo que ya era? El descubrimiento de que Elizabeth Montgomery y Lizzie Borden eran primas lejanas sorprendió a la gente como algo más que una simple curiosidad. Se sintió inquietante, como si la historia misma hubiera organizado silenciosamente el casting. Los humanos están programados para ver significado en las coincidencias, y esta parecía casi demasiado perfecta para ignorarla. Una actriz desesperada por escapar de un personaje de comedia de situación alegre asume el papel más oscuro de su carrera. Y solo más tarde aprendemos que el personaje que interpretó era su propia bella antepasada. Era el tipo de giro que la mayoría de los escritores no se atreverían a inventar por temor a ser acusados de exagerar la credibilidad. Sin embargo, era real. La conexión planteó preguntas sobre la herencia, no de riqueza o propiedad, sino de historia. ¿Podrían los rasgos, las luchas o las sombras resonar a través de las generaciones? Por supuesto, no hay evidencia de que Montgomery compartiera algo más que una astilla de ADN con Lizzie Borden. Aún así, al público le encanta imaginar que la actuación es más que actuar, que de alguna manera el linaje en sí mismo le dio a Montgomery una visión del papel. Los genealogistas tienen cuidado de decir que fue simplemente una coincidencia. Los fanáticos, sin embargo, son menos cautelosos. Para ellos, se sintió como el destino. Esta idea del destino y la ascendencia aprovecha algo más grande en la cultura estadounidense. La nación está llena de mitos sobre maldiciones familiares, legados ocultos y secretos transmitidos de generación en generación. Desde historias de fantasmas de Nueva Inglaterra hasta cuentos góticos del sur, los estadounidenses siempre se han sentido fascinados por la noción de que el pasado se aferra a nosotros, queramos o no. Cuando Montgomery, sin saberlo, se puso en los zapatos de Liz, fue como si el arte, la ascendencia y el mito chocaran en un solo momento. La coincidencia también profundizó el misterio de la propia Lizzie.
Si uno de sus propios parientes pudiera interpretarla con tanta ambigüedad y convicción, tal vez eso explicaba por qué el público todavía lucha por precisar quién era realmente Lizzie. ¿Fue víctima de las circunstancias? ¿Producto de una sociedad represiva o una figura calculadora que tomó el control de la manera más impactante posible? Las preguntas nunca terminan, y tampoco la especulación. Y eso nos lleva de vuelta al caso en sí. Porque si bien la cultura, la televisión y la genealogía agregan capas de intriga, el registro histórico sigue siendo tan obstinado e irresoluble como lo era en 1893. Incluso ahora, más de 130 años después, el caso de Lizzie Borden se niega a resolverse. Historiadores, detectives aficionados y lectores casuales todavía debaten las mismas preguntas que desconcertaron a la policía y a los fiscales en 1892. Una teoría insiste en que Lizzie sola cometió el crimen, señalando su oportunidad, sus declaraciones inconsistentes y el vestido quemado que levantó las cejas. Otra argumenta que fue incriminada por las circunstancias, que los investigadores estaban decididos a culparla simplemente porque no surgió un mejor sospechoso. Algunos sugieren que Bridget Sullivan, la sirvienta de la familia, pudo haber sabido más de lo que admitió, mientras que otros susurran que un intruso pudo haberse colado en la casa sin ser notado. Ninguna de estas teorías ha sido probada. El juicio en sí mismo marcó la pauta para cada recuento desde entonces. Sin evidencia directa, el jurado no pudo condenar. Lizzie fue absuelta y vivió el resto de su vida en Fall River, nunca lejos de los susurros que la seguían. La rima que cantaban los niños era más poderosa que el registro oficial, y el folclore pronto eclipsó los hechos. Esa brecha entre la evidencia y la leyenda es precisamente lo que permite a los cineastas y escritores volver a la historia una y otra vez, cada uno dando formas a Lizzie en algo nuevo. La interpretación de Elizabeth Montgomery destaca por lo que no sabía. No era consciente de su vínculo genealógico con Lizzie Borden. Sin embargo, capturó la misma ambigüedad que define el caso. El espacio entre la culpa y la inocencia, entre el mito y la realidad. Cuando se reveló la conexión familiar años después, solo añadió peso a lo que ya se había considerado una de las actuaciones más audaces de su carrera. Se sintió como una prueba de que algunas historias están destinadas a dar la vuelta sobre sí mismas, sin importar cuántos años o generaciones hayan pasado. Es por eso que el misterio perdura. Los hechos permanecen fijos, pero el significado sigue cambiando. Cada adaptación, cada documental, cada teoría susurrada da nueva vida a la pregunta: ¿quién era realmente Lizzie Borden? ¿Y la actuación de Elizabeth Montgomery fue simplemente una actuación brillante o algo más escrito en su propio árbol genealógico? ¿Qué piensas? ¿Fue coincidencia o fue el destino? Si disfrutaste descubriendo esta extraña y escalofriante superposición de Hollywood e historia, asegúrate de suscribirte y estar atento. Hay innumerables historias más donde el arte, la vida y el legado chocan de maneras que nadie podría haber predicho.